vamos a ir a la enseñanza de hoy, que es la segunda parte de esto de poder hacer una transición, un viaje, una migración de la ley a la gracia. Samantha me ayuda con los PowerPoint y como les decía recién, hasta el último momento seguí añadiendo versículos porque la verdad que es una revelación que todavía tenemos que ahondar y le quiero dar en la tecla, le quiero dar al blanco y no perderme nada porque mientras soy ministrado yo, luego quiero ministrarlos a ustedes. Y si bien no es que descubrí América o no les voy a plantear nada de otra estratosfera, la visión que tenemos que tener hoy de la obra consumada de Cristo en la cruz y ese cambio violento que debe haber, transicional, transformador, que sea de la noche a la mañana entre ley y gracia, debemos aferrarnos de manera genuina y de manera violenta y tremenda, porque ahí vamos descubriendo en este caminar y en este viaje de estudio de la ley a la gracia, vamos a ir descubriendo, le digo vamos a ir descubriendo porque no creo que sea la última, me parece que vamos a tener que tener el lunes que viene de vuelta, que hay cosas que tenemos malos conceptos que pueden perjudicar una vida plena en el espíritu de la gracia, en el espíritu de esta dispensación. Así que vamos a estudiar este mensaje y Samantha nos va a ir compartiendo el PowerPoint. Antes de que me comparta el PowerPoint, quiero leerles una idea que plasmé en papel para que sea más clara, que tiene un poco que ver con lo que terminamos, ¿sí? Ahí me estuve escuchando a mí mismo para ver en qué terminé. Y habíamos terminado un punto de desarrollar este concepto de heredad o de ser herederos, que todos lo sabemos, pero está bueno remarcarlo. En el final de el lunes pasado, de la ley a la gracia, parte 1, habíamos terminado desarrollando esto, que dicho sea de paso está en YouTube, que ya la pueden, varios de ustedes ya la están viendo, el desarrollo de esto de ser herederos. Importantísimo lo que marcamos de este fastidio tan grande que Dios tuvo con Esaú por despreciar la primogenitura y que no la pudo volver a obtener. Y esto no se trata de que haya pecado o haya fallado, sino que cuando uno despreció o desprecia o pisotea su herencia, luego no hay nada que uno pueda hacer para volver a obtenerla, porque la herencia o se disfruta por gracia, de gracia recibimos, la herencia se obtiene por gracia, o no se valora, se desprecia y se tiene ahí de costado. Entonces, por eso Dios con Esaú dice esto de que lo que él desprecia es de tanto valor y la obtiene su hermano Jacob y no él, ¿sí? Así que quiero comenzar con lo que continúa en la clase de hoy, declarando las siguientes cosas. Cuando hablamos, es muy importante todo lo que venimos desarrollando desde el verano sobre la gracia, y ahora le estamos añadiendo un poco más a esto de la gracia, la interrelación que tiene con la fe, ¿sí? Entonces, yo pensaba esto, hubo una generación que no entró en el reposo de Dios por no mezclar lo que se les habló con este ingrediente tan importante que es la fe. Y la fe tiene que ir mezclada de lo que recibimos en nuestro espíritu como enseñanza, y esto de mezclado nos venía a colación con la levadura, porque justo la levadura es lo que Jesús usa también en las parábolas para indicar que el reino de los cielos es como alguien que pone levadura en una masa en 3 medidas y lo deja leudar. Entonces, yo pensaba así, o lo analizaba de esta manera, la gracia soltada en la palabra que se nos predica de parte de los enviados no es suficiente sin el ingrediente de la fe que viene a ser la levadura. Es como, por así decirlo en forma simbólica, la gracia es esa masa, esa harina, eso que yo uní, ¿sí? ¿Se acuerdan que gracia era un poco el paralelismo que se hacía con el maná? Que justo el maná era de trigo, o sea, el maná era pan del cielo. La gracia es ese pan, pero ese pan no puede tener los efectos que debe tener
en nuestras vidas si no tiene este ingrediente indispensable llamado fe. De hecho, sí, los que saben un poco más de arte culinario y panadería y repostería, cuando uno quiere hacer un pan y no le pone levadura, va a ser como una galleta, va a ser algo chato, va a ser algo medio rocoso, medio crocante, pero no esponjoso, porque no fue bien leudado, ¿sí? Y cuando uno ve algo bien esponjoso, uno dice, uy, ¿cuánto tiempo habrá tenido de leude? ¿Mm? Entonces, por más que vivimos en la dispensación de la gracia, no todos podemos aprovechar de esa sustancia llamada gracia si no interviene este ingrediente tan indispensable que es la fe. Y ese fue el problema de la generación que no entró en el reposo de Dios, por no haber mezclado lo que oían con fe. Y lo que oyeron no les aprovechó para transicionar a otro nivel. Se quedaron con el maná lo consumieron, fueron consumistas de la bendición, pero no fueron quienes produjeron un nivel superior y una dimensión superior disfrutando de la tierra prometida que les esperaba por delante. Entonces, podemos decir figurativamente que la gracia viene a ser el pan, mientras que la fe viene a ser la levadura, ingrediente indispensable que debo mezclar en esa masa para lograr el efecto deseado. Ahora sí vamos a ir a las diapositivas, que muchas gracias a Samantha que nos preparó. Vamos a ir a la primera, que creo que es Hebreos 4:10, o debería ser Hebreos 4:10, porque ahí nos quedamos, que dice de la siguiente manera: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Lo que está hablando es acá de una unidad del reposo que Dios estableció con el reposo del hombre. Cuando nos unimos ambos reposos, tenemos una unidad con Él. Dice que Él durante 6 días creó al mundo, o toda la creación, que en realidad no son días de 24 horas, porque Dios, un día es 1000 años, hay que ver cuánto es tiempo cronos, no estoy hablando de tiempo cronos, pero 6 días y el último descansó, ahí está el reposo de Dios. Y Dios vive en ese reposo y quiere que nosotros nos unamos a ese reposo porque Él ya logró todo lo que debía ser logrado, realizó todo lo que debía ser realizado y nosotros debemos caminar en esa realidad de ese reposo de Él. Cuando empezamos a entender eso, no caminamos por fe en base a lo que Dios va a hacer mañana. Caminamos por fe en base a lo que vamos comprendiendo que Él ya hizo y Él ya obtuvo para nosotros. Me encantaría llegar a ese punto cuando hablemos de obtener la redención eterna. Espero que lleguemos, si no el lunes que viene. Entonces, es otra manera de concepción totalmente diferente. No camino hacia Dios, no camino hacia la obra consumada, camino desde la obra consumada. A partir de que Él ya consumó esa obra, yo camino hoy en día. Y esto es todo un cambio de identidad y de conceptos todo el tiempo que debemos renovar, porque tuvimos otro tipo de enseñanza muchas veces en la cual pensábamos que íbamos a tener que ir haciendo cosas para lograr cosas. Y la gracia no se trata de hacer, sino de ser. La gracia no se trata de performance, como hablamos el lunes pasado, de desempeñar algo, sino de ser alguien. Ahora, ¿por qué debo ser alguien? En realidad ya lo soy, pero si no lo entiendo quién soy, no voy a vivir de acuerdo a quién soy. Por eso es tan importante la identidad en este nuevo pacto y en esta nueva estación. Vamos a Hebreos 11. Tenemos que procurar esa dimensión. Dice Hebreos 4:11, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Voy a analizarlo de atrás para adelante. ¿Qué sería el semejante ejemplo de desobediencia? No entrar en el reposo. Y no entrar en el reposo se trata un poco de eso, de vivir por obras y no por fe, o de vivir por el pasado y no por el presente,
O sea, no vivir por lo que ya Cristo conquistó y esperando que Él conquiste algo por mí o tenga una victoria a mi favor, cuando debo vivir en base a la victoria que Él ya logró por mí. Si vivimos al revés, ¿qué es vivir al revés? Vivir al revés es pensar que Cristo va a lograr algo mañana para mi beneficio, entonces me sumo a eso que Él va a lograr, que Él me prometió que va a lograr. Pero sus promesas son en Él sí y en Él amén. Y sus promesas ya fueron logradas para mí. Por eso Efesios dice que fuimos predestinados. ¿Mm? Predestinados para caminar en buenas obras. Esas obras, Él ya las predestinó antes para que nosotros caminemos. Solamente es cuestión de alinearnos en esa obra. Entonces, caminar en semejante ejemplo de desobediencia es mucho más que hoy fallar, hoy tener un mal carácter o hoy, no sé, tener un mal accionar. Tiene que ver con no entrar a ese reposo. Y una mentalidad, oh, bueno, Dios lo hará, algo se logrará, algún día Dios me va a decir, Dios me va a escuchar, ya voy a crecer, ya voy a lograrlo. Eso es un poco el procrastinar espiritual que tiene que ver con no fluir desde una posición de lo consumado. Y ahí tiene que ver un poco eso, bastante tiene que ver eso, o todo tiene que ver en realidad de caer en semejante ejemplo de desobediencia. Procurar, para entenderlo mejor ahí, tiene que ver con, en el original, procurar quiere decir apresurarse, ejercitarse, proveer diligencia y hacer algo con seriedad. El tema de entrar en ese reposo, de entender ese reposo, de vivir en la dimensión, en el potencial de ese reposo en Dios, el tema de vivir desde esa dimensión de la obra consumada en la cruz de Cristo, debemos procurarlo con diligencia, con premura, apresurados, debemos ejercitarlo, debemos tomarlo como algo serio. Por eso el apóstol Pablo decía, predico a Cristo y a Cristo resucitado, desde ese lugar predico. No predico desde el lugar, Dios algún día te va a oír, Dios algún día te va a escuchar, Dios va a hacer algo por vos, o si te portás bien te va a ir bien. No predico desde ese lugar, si sembrás bien vas a cosechar bien. No predico desde ese mero lugar, predico un lugar más exacto, que es ese reposo en Dios, esa obra consumada en Dios. Próximo, versículo 12. Está el famoso versículo 12 que todos quizás sabemos de memoria. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra de Dios está accionando todo el tiempo, dejamos que actúe todo el tiempo en nuestras vidas, al ustedes ir oyendo la palabra cada lunes, ir escuchando en YouTube, ir leyendo la Biblia. A veces cuando lean la Biblia, hagan lo que yo estoy haciendo ahora más que nunca. No se pongan a leer. Pongan las Biblias en audio que están en los celulares o se ponen a cocinar, a hacer algo y tiene otro efecto, ¿sí? Y van a empezar a poder meditar de otra manera. Es muy importante. Y la palabra va a ir a penetrar para separar, para dividir, para discernir, para traer orden. Porque esa es la palabra con la ayuda del Espíritu. Porque desde la creación dice que Dios dividió las aguas de lo que estaba seco, la luz de las tinieblas. La palabra siempre va a dividir y va a ordenar y va a ir tomando gobierno. Avanzamos. Versículo 13. Y no hay nada o no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Ahí vamos viendo cómo Dios actúa purificando, limpiando, desnudando. Uno para ir a lo profundo, uno para ir a una limpieza, debe ir desnudando, debe quitar, debe dejar a la intemperie. Y la palabra que viene a purificar nuestras vidas viene a hacer esa tarea. Próximo, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Se acuerdan que hablábamos que Jesús se puso como sumo sacerdote a tener ese lugar de mediador entre nosotros y Dios y logró lo que nosotros en nuestro propio esfuerzo carnal no podríamos lograr?
y dice Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Por supuesto, acá profesión no habla de que uno es médico o el otro es abogado. Profesión acá, en el original, está teniendo que ver con ponerse de acuerdo o en una confesión, en una declaración, declarar abiertamente, no rechazar. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener una unidad muy fuerte con lo que Él realizó y con su obra consumada en la cruz. Tenemos que confesar eso, declarar eso, hablar. ¿Están nuestras palabras? Yo me pregunto, ¿están nuestras palabras alineadas a la obra que Jesús hizo? ¿Coinciden? ¿Están de acuerdo? ¿O nuestras palabras muchas veces están de acuerdo más a nuestros paradigmas religiosos, a nuestras costumbres, a nuestra cultura, no sé, latina? ¿A qué se amoldan? ¿O a qué responden? Esa es una buena pregunta. O una mejor manera de preguntar. ¿A qué responden nuestras palabras? ¿Son un reflejo? ¿Son una profesión o una confesión de lo que creemos? ¿De lo que verdaderamente estamos empezando a creer de manera más pura en este tiempo? Es una buena pregunta para hacernos. Avanzamos al 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Como sumo sacerdote, se puso en propiciación para nuestros pecados, porque él fue hecho humano. ¿Mm? Dios hecho carne, Emmanuel con Dios con nosotros. Entonces se pudo compadecer de nuestras mismas debilidades según nuestra semejanza. Es interesantísimo que cuando Dios hace al hombre, lo hace a su imagen y semejanza. Cuando en Adán el hombre decide hacer algo que va en contra de su identidad, porque el diablo siempre va a atacar tu identidad. El mensaje del mundo siempre va a atacar tu identidad. ¿Cómo inició el pecado del hombre? En el hombre ahí. No digo el pecado original porque hay un mal concepto y una mala doctrina con eso. Pero ¿cómo inició ahí el pecado? ¿Cuál fue la pregunta que empezó a surgir? ¿No será que si comieres de ese árbol vas a ser como Dios? Qué pregunta tonta, pero a la vez astuta. Si ya eran como Dios, no tenían que hacer nada para ser como Dios. ¿Ven que el problema de hacer y no hacer, ser y no ser es desde el principio? Adán pensaba que tenía que, ¿y si hago algo y me vuelvo como Dios? Adán, entendé que ya sos como Dios. ¿Para qué vas a hacer algo? Y ahí cayó en el error, apartándose, desviándose de lo que Dios le había puesto como límite. Entonces, al acceder del árbol del conocimiento y del bien y del mal, él perjudica, no deja de ser hijo de Dios, porque Dios no va a dejar de tener un hijo por un error. No deja de ser alguien que ame a Dios. No deja de ser alguien que Dios tenga un plan. Pero él perjudica la semejanza. Él perjudica la imagen de Dios en él. Y acá, Jesucristo, o sea, Dios se manifestó en el hombre imprimiéndole su imagen y semejanza. El hombre la perjudica, pero usa a Cristo imprimiéndolo, formándolo como hombre. ¿Sí? Ese hombre que tenía que desplegar su identidad como Dios en la tierra, escucha otras voces que no tienen que escuchar. Pero Dios aún así en Cristo nos devuelve por medio de Él volviéndose como uno de nosotros. Como dice Filipenses, que Él no escatimó el ser igual a Dios, sino que tomó forma de hombre. Es interesante. Como todo lo del jardín está restituido en Cristo. Siempre está restituido en Cristo. Avanzamos. Ahora salteamos al capítulo 9, que dice, Hebreos 9:1 dice, ahora bien, vamos a parar, vamos a hacer un parate. Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario. ¿Qué tenía el primer pacto? Ordenanza de culto y un santuario. Salteamos al 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Nada de lo que yo practique en ninguna religión, incluyendo la evangélica, puede traer
perfección a mi conciencia. Ni ofrendas, ni observancias, ni sacrificios. Solo la obra de Cristo en la cruz trae completa perfección, completa paz a mi conciencia y a mi alma. Versículo 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenancias acerca de la carne, impuestas hasta, no después, solo hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Cuando habla de comidas y de bebidas, está hablando de cosas que ingreso desde lo externo a lo interno, ¿sí? Ellos creían, por eso también todas las discusiones en la iglesia primitiva tienen que comer esto, no tienen que comer aquello, porque ellos creían que lo que ingerían, lo que ingresaba, iba a contaminar su cuerpo, porque le daban mucha importancia a lo externo. Sin embargo, no es así en el tiempo de la gracia. No nos enfocamos nunca en lo externo, nos enfocamos en lo interno. No nos enfocamos en lo que hacemos, nos enfocamos en quién somos. Por eso me encanta el paralelismo que le encontramos en Romanos 14:17, el apóstol Pablo aclarando, diciendo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo acá el apóstol Pablo? Haciendo una comparación, un contraste. En el antiguo pacto podían fijarse en cosas externas como comida, abluciones, observancias, esto o aquello. En este nuevo pacto, que, que está del desempeño, el desarrollo y el establecimiento del reino de Dios o el reino de los cielos, no se trata de comida, no se trata de bebida. Y también, o sea, no es lo externo, sino lo interno. Y también dice lo mismo Jesús en Juan 6:55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, no se fijen qué van a comer, qué no van a comer, qué van a observar en la ley. Se trata de mi carne, ahora estoy yo. ¿Ven cómo tenemos que contextualizar lo que se dice? Por eso Jesús le dijo también en otra instancia, yo soy el pan del cielo. Muchachos, atención. No se trata del maná de Moisés, no se trata de qué comerán. Eso, antiguo pacto. Yo ahora soy el maná del cielo. Todo el tiempo Jesús se está poniendo en protagonismo para que entiendan que Él es el que debían recibir, que en Él estaba encapsulado el verdadero mensaje, el verdadero evangelio. Avanzamos. 9:11, volvemos a Hebreos. ¿Qué dice el 9:11? Pero, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y acá muestra que gracias a Cristo, el tabernáculo ya no es hecho o fabricado por un hombre, sino que el tabernáculo somos nosotros, quien formamos parte de la nueva creación, quienes hemos entendido nuestra identidad como parte de la nueva creación, como dice el libro de Corintios, que somos nueva criatura. Miren algunos detalles que agrego usando la versión amplificada. No sé si ahí la tenés, creo, ¿no? Samantha, ¿también la amplificada? Muy bien, ahí está. ¿Por qué estos, qué son estos? Dones, sacrificios y ceremonias, tratan solamente con comida y bebida, limpia e impura, y varios lavamientos rituales. ¿Ven? Rituales, tradiciones. Meros reglamentos externos para el cuerpo impuestos para ayudar a los adoradores. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de la reforma. Es decir, me encanta esto y presten atención y remárquenlo, lo van a tener también en el manual. Hasta el tiempo del nuevo orden, cuando Cristo establezca la realidad de lo que estas cosas presagiaron o prefiguraron. Por eso no podemos dejar de estudiar las cosas del antiguo pacto, pero las tenemos que estudiar a la luz de este nuevo pacto, entendiendo qué presagiaron, qué prefiguraron esos que fueron sombra y figura de lo que habría por venir. Entonces, no es que tenemos que cerrar el antiguo pacto y decir, bueno, esto no sirve para nada, porque para algo está. Es para que en ese pacto, en esos detalles, el pan de la propiciación, el altar, el lugar santísimo, podamos ver tantos detalles de descubrirlo a Cristo escondido en toda esa revelación y poderlo verlo de manera nítida y clara a la luz de esta revelación. Y les voy a dar un ejemplo. Hoy meditaba y pensaba a la tarde cuando preparaba.
miren qué tremendo esto. Si ustedes van a la imagen del tabernáculo, estaba el altar, estaban los atrios, el altar, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo lo único que había era el arca. O sea que en el lugar santísimo todo se trata de Cristo. Y vivimos en la etapa post rotura del velo. El velo se rompe, el velo se rasga en el lugar santísimo. Cuando Cristo muere en la cruz se rasga el velo del lugar santísimo. ¿Qué tenemos que entender? Que en esta estación, que en este tiempo, que en esta realidad del nuevo pacto y del nuevo tabernáculo, el cual tabernáculo somos nosotros, todo se debe tratar de Cristo. No ya de cualquier cosa que tenga que ver con las otras partes del tabernáculo o cualquiera de los otros enemigos que pueden existir fuera del tabernáculo. Les di un ejemplo de una revelación que podemos tener a la luz de poner el antiguo pacto para que nos ayude a ver la figura de la revelación nueva. Vamos al próximo, el 11. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué bueno que llegué a esto de eterna redención, y con esto vamos a ir cerrando porque a esto quería llegar. Dice que habiendo obtenido eterna redención. Los que anotan, marquen esa frase, habiendo obtenido eterna redención. Número uno que tenemos que entender, los que saben un poco de gramática o de lengua, acá lo que está hablando es habiendo obtenido, habla de algo en tiempo pasado, por eso dice habiendo obtenido. No es algo que va a lograrse en el futuro, no es algo de ahora, ya está logrado para nuestro beneficio. Volvemos a la diapositiva. Número 2, dice obtenido. ¿Qué quiere decir ahí la palabra obtenido según el original? Obtener quiere decir encontrarse con algo después de una búsqueda. Hay una previa búsqueda y caer y me lo encuentro. Volver a un lugar también quiere decir. También puede querer decir hallar por medio de una investigación, de un examen, de un pensamiento, de una observación, de una práctica. Hay una gran búsqueda por practicar y experimentar. Entonces llego a ver, llego a aprender, llego a entender, llego a descubrir. O también tiene que ver con algo pasivo. Es reconocido, o es entendido, o es captado. Presten atención. ¿Qué nos está hablando acá? Es como cuando uno dice, descubrieron oro en tal lugar. El oro ya existía ahí, pero estaba escondido. Nadie lo vio, nadie lo encontró. Hasta que alguien fue, lo exploró y lo halló. Le dijeron, lo sospechó, hizo una investigación, no se hizo cualquier estudio de la Tierra, no sé ni cómo lo encuentran, pero hubo todo un trabajo previo. Dice, habiendo obtenido eterna redención. No nosotros, Cristo. Porque si vamos al 11, volví al 11, Samantha, estando ya presente Cristo, un sacerdote por el más amplio, más perfecto, tabernáculo, no hecho más, es decir, no de esta creación, habiendo, ahora el 12, y no por sangre ni por su propia, sino por su propia sangre entró una vez. ¿Quién entró? ¿De quién está hablando? ¿Cuál es el sujeto de la oración? Cristo. ¿Quién obtuvo la eterna salvación? Cristo. Habiendo Cristo obtenido eterna salvación, no nosotros. No es que nosotros buscamos, obtuvimos, nos esforzamos, no. Él la obtuvo por nosotros. Vamos ahora a ver la palabra eterna. Eterna quiere decir sin principio ni final. Aquello que siempre estuvo, siempre fue desde el principio. No termina, no cesa. Lo que está hablando, y acá hay algo que por ahí alguno, no sé si les va a gustar a todos, espero que sí, nadie se sienta herido por alguna enseñanza, todos alguna vez enseñamos algo medio, pero acá es algo tremendo. No se preocupen por YouTube porque siempre tiene unos minutos para empezar y si no, después se escuchan el comienzo, pero déjenme cerrar la idea. La redención es eterna. ¿Qué quiere decir? Si es eterna, no ocurrió hace 2000 años.
es eterna. Por eso Apocalipsis 13:8 dice, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado ¿cuándo? Desde el principio del mundo. El Cordero fue inmolado mucho antes, no hace 2000 años. Déjeme cerrar el concepto. Entonces, la palabra, acá lo que está diciendo es que redención, la última palabra es redención, lo que todos sabemos, es un rescate, es una liberación. Eterna redención implica sin final, de manera ininterrumpida es esta redención. Es una realidad antes del inicio del tiempo, aunque fue revelada en el tiempo cuando Cristo fue a la cruz y derramó su sangre. En la historia de la humanidad podemos ponerle una fecha a la redención. Cristo yendo a la cruz, empezando el tiempo post-Cristo, ¿no? La historia misma, aún los incrédulos saben que hay una historia antes de Cristo y una historia después de Cristo. Hay un día, una fecha, un día específico que Cristo murió y lo celebramos y estamos agradecidos por eso. Pero en realidad, esto fue una manifestación, una exteriorización de algo que ya Dios había logrado en el mundo del espíritu y hecho antes de existir la manzana, el árbol, antes que falláramos, antes que nos equivocáramos, dejar de compartir Samantha, antes de que hubiera una falla del hombre. Él ya lo tenía solucionado antes de la cruz del Calvario. Y antes también aún de fallar Adán y Eva. ¿Qué nos hace entender esto? Que es tremendo poder entender y poder caminar en esa posición en la cual Dios ya nos vio, ya nos arregló antes de que nosotros nos arruináramos. Nuestra mentalidad carnal, religiosa, nuestro pensamiento que a veces no queremos renovar con los pensamientos de Dios, nos hacen que vivamos una vida y queremos destituidos de esa gloria y fuera de esa dimensión en la cual todo es Cristo. Pero Él ya lo solucionó. Debemos meternos en esa solución, caminar en esa solución, vivir en esa identidad de ser uno con Él. Por eso dice, y vuelvo a terminar la clase de hoy como la terminé el lunes pasado, por eso dice, así como Él es, así somos nosotros en este mundo, no en el mundo venidero. La obra de redención, Él ya la obtuvo, no es algo que va a lograr. Muchas veces en nuestra mentalidad de la iglesia pensamos, bueno, ahora va a ir a la iglesia y ahora va a cambiar esto, va a mejorar en lo otro. Y es cierto, y ocurría, pero en realidad todo ocurre mucho más rápido cuando se nos revela quién realmente somos en Cristo. Cristo en mí, esperanza de gloria. Que cuando soy uno en Él, Él es uno en mí. Entonces cuando yo lo miro a Él, me estoy mirando a mí. Cuando Él me mira a mí, se mira a Él, porque somos uno. Es indivisible. Aquellos que tienen hijos naturales, en una pequeña medida a veces no les pasa que miran a uno de sus hijos y se ven como un espejo a ustedes mismos por reacciones, por caras, por gestos, por formas de pensar. Yo no sé, a veces veo cosas en mi hijo y me veo a mí mismo. O a veces veo cosas en mi hija, sobre todo en la mayor, y veo a mi esposa. ¿Por qué? Porque es esto de unidad, porque salimos, porque ellos salieron de nosotros. ¿Cuánto más en el mundo del espíritu? ¿Cuánto más cuando entendemos que somos nueva criatura y nueva creación? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué Dios amó al mundo? ¿Porque el hombre pecó y entonces mandó a Jesús? Bueno, no tengo otro plan, mando el plan B. No. De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es tan importante volver, y sigo remarcando y promocionando, la doctrina enseñada por el Dr. Ben de la obra consumada de Dios en la cruz, el 6 de marzo 2024 acá en Argentina, que él nos quería mostrar que aunque la redención ya está lograda, no todos caminamos en esa redención, porque no se nos reveló, no se nos entendió, no entendimos lo que él ya logró por nosotros. Por eso es una herencia, por eso tenemos una herencia en Cristo. La herencia ya está antes de que nosotros la apropiemos, falta que la apropiemos.
No llegamos, pero el lunes que viene vamos a ver eso, que creo que ahí mismo el capítulo 9 o no me acuerdo si el 10, que habla de que tiene que morir el testador para que entre en vigencia el testimonio, o el testamento, mejor dicho. Las dos palabras son válidas. Entonces, Cristo murió para que entre en vigencia eso y para que lo podamos ver en carne propia, esa obra consumada delante de nuestros ojos, sabiendo que todo Él lo conquistó en la cruz, todo lo que se tenía que hacer se hizo, pero en realidad Él ya lo había logrado, como dice Apocalipsis 13:18, antes del principio de todo. Él ya había solucionado todo. Solamente debemos caminar en esa realidad de nueva criatura y de nueva creación. Ya no somos más eso que éramos. Ya no nos tenemos que mirar a la luz del viejo hombre. Algo del viejo hombre, el nuevo hombre, vamos a hablar el lunes que viene para entender también más los conceptos que a veces tenemos. Ya no andamos en dualidad de mente. Hoy somos esto. Hoy somos nueva criatura, hoy somos nueva creación, hechos a imagen y semejanza de Dios. No nos miramos, no nos valoramos, no nos pesamos de acuerdo al pasado.